Él es editorialista en el periódico Reforma. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No pasó ni una semana y Trump ya habla de aranceles a acero y aluminio y de paso en la entrevista a revisar los acuerdos en torno a la industria automotriz. Entonces, ¿dónde estamos? Creo que hay varios temas que son peligrosos. El primero es que imponer aranceles a Canadá y a México es claramente violatorio del TEMEC, o sea que pone en riesgo el tratado. Creo que la revisión del sector automotriz, creo que va a ser difícil que haga mucho ahí porque, como sabes, un automóvil antes de salir, por ejemplo, exportado de Norteamérica, cruza entre 5 y 10 veces las fronteras. Entonces, se vuelve un poco difícil que afecte de esa manera cadenas de suministro que son indispensables si el sector automotriz de Estados Unidos quiere ser competitivo. Pero la realidad es que muchas de estas amenazas creo que tienen más que ver con tratar de sesgar la inversión que viene. Es decir, hoy a lo que me refería cuando decía que el daño está hecho es a que nadie va a hacer una inversión multimillonaria en una planta en México sin la certeza que desde esa planta puede exportar a Estados Unidos. Entonces, muchas de estas amenazas, aunque no acaben hoy concretándose, tendrán el impacto de generar suficiente incertidumbre para matar posibilidades de inversión que nos beneficiarían. Déjame retomarte un poquito. Tú planteabas en el periódico Reforma que el daño está hecho, porque para empezar, la guerra arancelaria nos toma mal parados en medio de la reforma al Poder Judicial. Abundemos un poquito. Sí, creo que hay un error que se está haciendo es pensar que no hay nada que podamos hacer porque esto simplemente son decisiones que está tomando Trump y que no podemos ni meter las manos, digamos, en ellas. La realidad es que si, por ejemplo, hubiéramos hecho más para acelerar el proceso de nearshoring, para lo cual lo que necesitábamos era, primero, no hacer una reforma judicial, evidentemente, no afectar órganos autónomos, lo cual es en sí también violatorio del TEMEC, y hacer probablemente más inversión en infraestructura real, más que absurdos, digamos, como Dos Bocas o Tren Maya, el que sí se hubiera hecho, por ejemplo, un aeropuerto en la Ciudad de México, etcétera. Son elementos que hacen a México mucho más atractivo como un eslabón de las cadenas de suministro norteamericanas. Eso nos hubiera permitido que muchas empresas de Estados Unidos en diferentes sectores hoy cabildearían a nuestro favor porque ya estarían más integradas con nosotros. La realidad es que hoy, incluso si nosotros queremos ir a Estados Unidos, que está violando el TEMEC con los aranceles con los que amenaza, por lo que ellos nos pueden contestar, oye, es que ya tú los violaste al desaparecer órganos autónomos, así que me estás hablando, ¿no? Entonces, creo que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho para ser un socio mucho más atractivo. A ver, ¿qué futuro entonces tiene el Plan México y el nearshoring, ya que lo pone sobre la mesa, cuando en gran medida parte de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá está planteada a través del tratado del TEMEC? El nearshoring yo creo que se está quedando en simplemente una oportunidad enorme, pero que todo apunta a que vamos a desperdiciar. Creo que el tema del acuerdo comercial está por verse. Creo que habrá cierta presión de algunos sectores que están muy integrados, digamos, en Norteamérica, como podría ser precisamente la automotriz, pero ciertamente yo creo que lo que estamos viendo es que para Trump lo más urgente es que la capacidad industrial nueva que se construya se haga en Estados Unidos y no en México, para lo cual seguirá presionando y seguirá metiendo la incertidumbre a todo esto. Habiendo dicho eso, sin embargo, hay que ver el daño que sí le va a hacer a algunas industrias, el que, por ejemplo, ponga un arancel a aluminio y acero. Ahí hay un estudio que se hizo, si mal no recuerdo, fue el Peterson Institute hace unos años, analizando el impacto que tuvo el arancel al acero en 2020. En 2020, Trump decía que eso iba a generar empleos en el sector siderúrgico de Estados Unidos, que empleaba algo así como 237,000 personas. Hay algunos estudios que muestran que quizá el arancel provocó que se contratara un par de miles de trabajadores nuevos en el sector, pero se perdieron decenas de miles de empleos en sectores para los que el acero es el principal insumo, donde trabajan hoy 2 millones de estadounidenses y para 10 millones más que trabajan en sectores para los que es un insumo importante. Entonces, yo creo que mucho de lo que está haciendo también acabará afectando la economía de Estados Unidos. La enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos traen un nivel de crecimiento enorme, traen una inercia
que viene, por ejemplo, de la disrupción de la revolución tecnológica que ellos están liderando y traen niveles de empleo altísimos y el triple de crecimiento que nosotros. Entonces, tienen mucho más con que aguantar esos errores de lo que tenemos nosotros. No tenemos mucho margen. Oye, pero a ver, hoy el gobierno de México le responde a Donald Trump en el sentido de que no están de acuerdo en la imposición de los aranceles a aluminio y acero, que es un balazo en el pie, pero no habla de desatar una guerra arancelaria, no habla de una imposición de aranceles del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. En todo caso, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano? Lo primero que debería hacer el gobierno mexicano es hacer los cambios que le toca a él hacer, o sea, los que no dependen de nadie fuera. Sé que suena iluso, pero sería importante revertir la reforma judicial, sería importante revertir el tema de cancelación de órganos autónomos, sería importante el anunciar muchos más estímulos para que haya coinversión público-privada. Por ejemplo, el límite que se puso a generación de energía a que solo puede ser 46% privada es absurdo, hay que quitarlo. Es absurdo porque el gobierno no tiene los recursos para su 54%. Entonces le mete una camisa de fuerza al sector en un momento en que se requiere de mucha energía. Entonces hacer esos cambios es muy importante. ¿Cómo, qué represalias tomar contra Estados Unidos? Repetiría las que se hicieron en el pasado, donde lo que hay que ver es en qué sectores duele más, digamos, el arancel que puede poner México de regreso, concentrándote en aquellos distritos electorales que pueden meter más presión, digamos, dentro del legislativo para evitar o para revertir aranceles a México. Eso es lo que tiene que hacer México, independientemente de lo que pide Trump. Pero Trump ha centrado la discusión en reforzar la seguridad fronteriza, combatir a los cárteles del narcotráfico, frenar la ola migratoria. ¿Qué negociar y cómo negociar este toma y daca con el presidente Trump, pues para no seguir perdiendo? Lo primero es que hay que tomarlo en serio. O sea, lo que es un hecho es que tienen razón cuando dicen que hay un crecimiento desmedido de la actividad criminal en México. Es un hecho que hay niveles de inseguridad que no son aceptables y México tiene que mostrar que va en serio en el combate a este tipo de actividad. Y algo aquí donde México podría ser mucho más agresivo, digamos, sería proponiéndole a Estados Unidos que hagamos un plan, así como tenemos un plan comercial norteamericano, tenemos un acuerdo de seguridad norteamericano donde se estandaricen protocolos, se estandarice armamentos, se estandarice la información que comparten agencias de seguridad, donde se hagan más expeditas las extradiciones de criminales capturados en México, donde Estados Unidos haga mucho más, por ejemplo, en temas de combate al lavado de dinero. Obviamente que haga más limitando el flujo de armas a México. O sea, ese tipo de acuerdo, si México lo pone sobre la mesa, pone ahí el dedo en la llaga también sobre cosas que Estados Unidos debería hacer si realmente lo que le preocupa es el crecimiento de la actividad criminal. Oye, pero varias fuentes ya hablan de que efectivamente se está desarrollando un acuerdo binacional en materia de seguridad bajo la narrativa de que no se viola la soberanía, es decir, que se está haciendo más de lo que se reconoce. Entre eso, ¿se puede hablar de entregar a funcionarios mexicanos señalados con vínculos con el narcotráfico? Pero eso ya ocurre, o sea, hay muchísima cooperación que se ha dado con la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y operativos se han hecho en México, o sea, que no se admite, digamos, que se han hecho. Yo creo que por eso lo que sería importante es que México lo oficialice, es decir, que diga, vamos a hacer esto en forma conjunta. Vamos a poner la mesa para que haya realmente un combate frontal a organizaciones criminales, atacándolas por todas partes. O sea, no, el tema aquí no es decapitar a organizaciones criminales apresando líderes, sino hacer labores de inteligencia serias que lleven a que de repente, si de veras quieres acabar con un cártel, pues que de golpe puedas arrestar a 200 o 300 personas porque hicieron una labor de inteligencia durante un año, para lo cual Estados Unidos tiene los recursos para hacerlo. Entonces, ahí habría que tomarlo en serio. Si México propone esto, le va a poner le va a meter un problema, digamos, a esta narrativa de Trump de solamente echarnos la culpa a nosotros, si nuestra propuesta es hagámoslo juntos.
O sea, tú ayúdame con temas de lavado de dinero, ayúdame con tráfico de armas, qué es lo que yo puedo hacer de mi parte y hagamos operativos conjuntos. Eso yo creo que se vería muy bien, le daría mucha credibilidad a México y mostraría que realmente hay un deseo de contener esta actividad criminal que tantas vidas nos ha costado y que tanto daño económico también nos ha hecho. Jorge, vamos a ver a mediano y largo plazo. Ya con este contexto que se conoce de tener el tiempo contado para la imposición de aranceles, ¿realmente el TEMEC también tiene el tiempo contado? Creo que sí, creo que se está anticipando, digamos, la revisión del tratado. Evidentemente, algo que hay que considerar en todo esto es que el año que entra en Estados Unidos hay elecciones de medio término y, en mi opinión, hay una probabilidad no menor de que los republicanos pierdan una de las dos cámaras o que pierdan la mayoría que tienen. Entonces tienen poco tiempo, digamos, para hacer cosas, lo cual acelerará los tiempos para el tratado, pero por eso México también tiene que ponerse las pilas y mostrar que está absolutamente dispuesto a arreglar, digamos, los temas que están haciéndole ruido a la relación bilateral. ¿Qué expectativas de crecimiento reales, independientemente del gobierno de Estados Unidos, tenemos? Y a partir de eso, ¿habrá estabilidad económica en México que al final se traduce en gobernabilidad? Nuestras perspectivas son muy malas. Aún antes de los aranceles, la expectativa es que México tuviera un crecimiento quizá de 0.8% este año. México ya está en recesión. El último trimestre del año pasado hubo un crecimiento negativo que se va a repetir en el primer trimestre de este año. Una vez más, se hubiera repetido con o sin aranceles. Pero si además tenemos el problema de los aranceles, podríamos incluso caer en que el crecimiento sea nulo o incluso negativo para todo el año. Así que ahí dependerá de cómo evoluciona todo esto. Y ahí nuevamente lo que tenemos que tener cuidado es que no se diga, es que no crecemos por culpa de los aranceles. No íbamos a crecer aún sin aranceles. Ya tuvimos el segundo peor sexenio en términos de crecimiento en los últimos 100 años, ¿no? El sexenio pasado. O sea, hay temas serios que están limitando el crecimiento de nuestra economía. No está habiendo inversión ni pública ni privada. Estamos en los niveles más bajos que ha habido en décadas. Son temas que hay que atacar. Esto no tiene que ver con izquierdas o derechas, tiene que ver con hacer las cosas que tiene sentido hacer para promover inversión, para promover empleo y para fortalecer de fondo la economía independientemente de lo que haga Estados Unidos. ¿Qué escenario ves para el desempeño del gobierno de la presidenta cuando le faltan más de 5 años de gobierno, pero tiene una agenda del gobierno anterior comprometida con reformas que han sido muy criticadas, para empezar la reforma al Poder Judicial? Yo creo que la expectativa es mala. ¿En qué sentido? O sea, en efecto tiene niveles de popularidad altos en este momento, pero yo creo que el gran riesgo que está tomando es que si la economía no empieza a crecer, aún los programas sociales que están dando van a dejar de alcanzar. Es decir, no van a tener los recursos para realmente hacer una diferencia en la economía de las familias y ahí se les puede venir el mundo encima mucho más rápido de lo que creen. Por eso es tan importante que no siga con todas estas inercias de políticas equivocadas de la administración pasada. Si va a fracasar, que fracase con sus propias políticas, no con las que está heredando. Entonces, yo creo que tiene poco tiempo para rectificar y creo que los mercados, los inversionistas y la relación bilateral tomarían muy bien que se vea que hay un cambio de señal, que hay un cambio de fondo en las políticas públicas que esta administración está proponiendo. Para concluir, ¿qué sigue para la democracia mexicana? ¿Es un camino hacia el autoritarismo a partir de las reformas que se están planteando en este gobierno, o el fin de la democracia solamente como la conocemos? Porque tiene buena aprobación, como dices, en este momento la presidenta Sheinbaum, pero no se habían visto reformas que tuvieran esta magnitud en la disposición del Estado, como se le conoce. Sin lugar a dudas, o sea, cuando ves la erradicación que está viendo del aparato judicial, cuando ves que están proponiendo desaparecer a los plurinominales, o sea, lo que estamos viendo es un gobierno que está obsesionado con acumular tanto poder como pueda y eliminar tanto contrapesos y transparencia como pueda, sabiendo que lo está haciendo mal. Entonces, yo creo que eso es muy, muy negativo para el país y muy negativo para ellos mismos también. Entonces, creo que por eso es muy importante un cambio, un golpe de timón y un movimiento hacia políticas sensatas. Repito, no son de izquierda o de derecha, son políticas que tengan sentido para promover inversión y promover crecimiento. Tienen poco tiempo para hacerlo porque la situación fiscal también es muy delicada.
Entonces, si no empiezan a crecer pronto, no va a haber recursos que les alcancen y siguen haciendo errores como, por ejemplo, lo que están proponiendo con Infonavit, el no rectificar las políticas con respecto a Pemex. O sea, no va a haber dinero que alcance. Están jugando con fuego. Es Jorge Suárez Vélez, editorialista en el periódico Reforma. Gracias por estos minutos. Muy buena noche para ti. Y vámonos con otras cosas. El gobierno